Bueno, muchas gracias. Es un gusto nuevamente, lo afirmo, estar aquí en el CICLA, en la UCR, en esta ciudad universitaria, hermana de la nuestra, allá en México, en la UNAM. Entre otras cosas porque es una visita que tuvo su precedente hace ya muchos años, cuando estamos empezando esta utopía, nos gusta llamarle, ¿no? Entonces, nadie se imaginaba, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado donde estaba ya tejiéndose la red de archipiélago, que fuéramos a llegar a 89 números o a 90, como si sumamos el número cero son 90 números, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos y finalmente es muy bonito que muchos de los fundadores siguen en pie, siguen participando, algunos otros lamentablemente se nos han ido a ese lugar de la utopía, decimos, donde un día nos reuniremos todos, ¿no? Los extrañamos, los queremos mucho, pero bueno, esta es la vida, vienen otros, se van sumando, cada día se suma gente, todos ustedes están invitados, los que no conocían la revista, a sumarse a la utopía, es decir, como, claro, leyéndola, pero colaborando, mandando colaboraciones, suscribiéndose, recomendándola, en fin, lo que se hace en muchos otros lugares, ¿no? Este número 89 es interesante, entre otras cosas, porque es justamente el que marca el 23 aniversario, bueno, lo tienen ahí en la pantalla, ¿no? El 88 fue muy importante por la cumbre esta de las Américas, que coincidía con los 200 años de la Carta de Jamaica, de Bolívar, de 1815, en Jamaica, pero coincidía también con ese congreso anfictiónico, ¿no?, que se celebró en 1826. Esa utopía de Bolívar, ¿no?, igual que la de Martí, que marca en su célebre ensayo Nuestra América, pues son las que inspiraron principalmente este proyecto. Nosotros a fines del 91, pues conversando una poeta, periodista cubana que estaba en México haciendo una investigación sobre haciendo entrevistas, todo con los sobrevivientes que quedaban de los que habían brindado apoyo a los revolucionarios cubanos, ¿no?, el Granma, Fidel, todos ellos en México, ellos encontraron asilo, como sabemos, y ahí se preparó la salida del Granma y la revolución cubana que cambiaría la historia de nuestra América, ¿no?, poniéndole el cascabel al gato, ¿no? Entonces, Minerva hablábamos sobre la necesidad de hacer una revista cubana en México, porque estaba Cuba en una tremenda situación, ya a fines del 91, el periodo especial que se llamó, pero se sumó a la conversación un poeta, periodista, escritor uruguayo muy importante, Saúl Ibargoyen, y entonces con él los tres discutimos la necesidad de hacer una revista pero latinoamericana, no cubana ni mexicana. Pero además pudimos, bueno, ahí fue mi participación principal, convencerlos porque los dos sean de letras. Yo soy arquitecto de origen, pero soy un poco más en la historia del arte, la literatura, estoy más movido en cosas, de que no fuera una revista de letras como las que ya ha habido muchas en la historia de nuestra América, de América Latina, en fin, etcétera, ¿no? No, sino hacerla una revista pluricultural, que estuvieran todos los campos de la cultura. Ahí salieron los objetivos solitos, entre los tres, que muy pronto sumamos gente, la necesidad de promover la unidad y la integración de nuestra América, de América Latina, que la sentíamos fragmentada y dispersa por el proceso de globalización. Estaban cobrando mucha fuerza los tratados de libre comercio, por ejemplo, con América del Norte, ¿no?, el Telecán en México, ¿no? México estaba entregado a Estados Unidos, bueno, está todavía mucho, ¿no?, pero
Entonces en Sudamérica, en un viaje nos habían dicho, ¿no? Es que ustedes están entregados a Estados Unidos y Sudamérica, ¿no? Centroamérica quedaba aquí en medio, el Caribe. Entonces esta dispersión, esta fragmentación, decíamos nosotros que eso no era lo que Bolívar había propuesto ni soñado, ¿no? Ni Martí, que nosotros teníamos que ver cómo promovíamos un proyecto. Ya ahí se amplió la idea, no una revista, sino un proyecto que promoviera la unidad y la integración de nuestra América. Lógicamente salió al hablar de un proyecto que defendía la identidad cultural, nuestra identidad cultural, ¿no? Tenemos el tema, el problema de los migrantes, ¿no? Los 40 millones de hispanos en Estados Unidos, Canadá, donde la identidad se les sacude, se pierde en la alimentación, en la vestimenta, en el habla, en la música que escuchan, las letras, la historia, etcétera, ¿no? Decíamos, no, tenemos que reafirmar esa identidad cultural nuestra. Entonces, se ligaba con la necesidad de sumar, también promover la integración de la cultura misma, que la sentíamos fragmentada y dispersa. Entonces hay que convocar a todas las disciplinas. Por eso era un proyecto pluricultural, ¿no? Que buscara de una manera abierta, ¿no? Diversificada y crítica, como dijeron esas líneas que mencionó Gastón, ¿no? Diversificada y crítica. No lo vamos a hacer un proyecto dogmático, cerrado, ¿no? Así la verdad absoluta la tenemos nosotros, no, vamos a abrirla, ¿no? Y vamos a discutir con todos y a convencerlos. ¿Cuál va a ser la ideología de este proyecto, ¿sí? El latinoamericanismo, ¿no? La identidad cultural nuestra, ¿no? Esa va a ser la ideología, ¿no? Entonces comenzamos a invitar y se empezaron a sumar efectivamente de todas las disciplinas, pero también de todas las nacionalidades, que fue un proceso que tardamos alrededor de 3 años, de 3 que éramos en un principio, pronto fuimos 19, hicimos una asociación civil, una asociación para ver cuando sacamos el número 0, y ya para 1995, que surge el número 1, ¿no? En mayo de 95 se presenta en México. El número 0 no se había presentado en México, se había presentado en La Habana y en Bolivia, en La Paz, ¿no? El número 1 se presentó en México, se lanzó en México, y el editorial, la página esta número 1 editorial, lo único que dice son 407 nombres. Dice Red Cultural de Nuestra América, y son el nombre y el país de cada quien. Hay amigos que todavía dicen, yo estuve en esos nombres, yo estoy de la editorial, está mi nombre, ¿no? Y ya eran de todas las nacionalidades. Por supuesto, ticos, había varios ticos, ¿no? Pues, pero había igual bolivianos, argentinos, de todas las nacionalidades. Nos preocupamos que estuvieran todos representados. Y era la red editorial de Nuestra América, el número 1, ¿no? Ya a raíz de entonces empezó el proyecto a funcionar con muchas dificultades para no perder la periodicidad, para salir más o menos regularmente. Nos costó muchísimo trabajo los primeros años de poderlo regularizar. Las instituciones, algunas empezaron a acercarse, más o menos no todas, depende de los funcionarios, pero finalmente ya logramos de la UNAM, a pesar de que muchos éramos profesores de la UNAM, al principio la UNAM no aportaba económicamente nada, ¿no? Aportaba, bueno, pues el nombre, pues éramos todos profesores de la UNAM, ¿no? Bueno, muchos, ¿no? Pero costó trabajo que empezara la UNAM ya a darnos una página de publicidad pagada para ayudarnos, ¿no? Entonces había colectas, ¿no? Que se hacían entre los amigos, dificilísimo, ¿no? Porque había gente generosa y gente que decía que no, ellos no daban, entonces había que sacar la revista porque costaba la imprenta, costaba el papel, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente el proyecto agarró rumbo y poco a poco se fue sumando la fuerza necesaria para poder llegar a este número 89, ¿no? Es interesante la cuestión de las disciplinas, porque yo siempre digo, aquí hay astrónomos y gastrónomos, de los dos, y filósofos, historiadores, antropólogos, médicos, físicos. Al principio había gente que se oponía,
Yo me acuerdo, amigos antropólogos, vamos a invitar a un médico, cirujano. Pues sí, hay que invitarlo, ¿no? Los veterinarios, lo que siempre les contaba yo el otro día de un veterinario que era el secretario administrativo de la UNAM, y un día le digo yo, nos apoyó, nos estaba apoyando, le digo, oye, los veterinarios también son intelectuales. Dice, no me digas. Y entonces le dije, que fue muy bonito, ¿quién mejor que ustedes podría escribir un artículo sobre el caballo en América Latina? Fíjense, ¿no? El charro, el llanero, el gaucho, el caballo, ¿no? Y se quedó así, ¿verdad? Y le decía que al día siguiente me mandó un libro hermosísimo sobre las aves en Mesoamérica. O sea, captó muy bien la idea y nos apoyó, nos hizo un contrato de publicidad, todo. Leopoldo Paz se llama, fíjense qué bonito, el veterinario sumado a los filósofos, los artistas plásticos, todos. Entonces, realmente ese objetivo de integrar la cultura funcionó, empezó a funcionar, ¿no? Y el otro objetivo de promover la integración y la unidad de nuestra América, bueno, fue eh, muy importante. Una vez en Venezuela, inclusive nos invitaron a un congreso a presentar la revista. Yo fui con el embajador de Venezuela en aquel tiempo, que había sido comandante guerrillero en los años 60, Lino Martínez, un queridísimo amigo, gente muy abierta, y que venía de ser secretario de Trabajo con el presidente Chávez. Y ahí me acuerdo que discutimos con una diputada, porque querían hacer un tercer congreso anfictiónico. Yo me acuerdo que les dije, el problema es que nadie sabe lo que es anfictiónico. Entonces, a un campesino boliviano, un obrero, digo, venezolano, mexicano, pues el congreso anfictiónico. La anfictionía, ustedes sabrán que estamos aquí en la universidad, era las ciudades-estado griegas. Y Bolívar, que era una gente muy culta, vivía en Europa, el congreso anfictiónico era semejante a las ciudades-estado griegas. Atenas, Esparta, todas eran relativamente independientes, eran ciudades-estado, pero cuando había una agresión externa, cuando llegan los persas, se unen todas para responder el ataque de los persas. O sea, era somos unidos, pero con cierta autonomía. Esa era la idea de Bolívar, ¿no? Pero ya ahora alguien le dice, con eso anfictiónico, pues ¿qué es eso, no? Entonces les recomendamos, les sugerimos que le quitaran el nombrecito anfictiónico, que lo dejaran nada más en el Congreso de la Unidad Latinoamericana, ¿no? En fin, entonces ya era porque Archipiélago traía mucha fuerza atrás, habían sumado mucha gente, ¿no? Muchos amigos, siempre con una generosidad. Nadie en Archipiélago ha cobrado, siento decir, o sea, todos los que mandan los artículos, pero además a nadie se le ocurre pedir que le paguen, ¿no? Al contrario, ¿no? Mucha gente muchas veces sienten un gran gusto. Hay un escritor argentino muy reconocido, íntimo amigo de Juan Gelman, que fue el mismo año, los dos ganaron el Premio Nacional Argentino de Literatura. Se llama Rodolfo Alonso, que estudia mucho en Archipiélago. Dice que cuando no publica en Archipiélago se deprime. Entonces, eso son cosas muy bonitas, ¿no? Que Rodolfo Alonso diga eso, ¿no? Pero bueno, pues hay muchos otros amigos que colaboran y siempre se suma gente nueva en cada ejemplar de la revista. En este número 89, por ejemplo, en la sección de música, en la sección de audiovisualidad, fíjense, es Cine del Oeste y Negro, Fin de la Inocencia. Cine del Oeste y Negro. Es una crítica, un análisis, una reflexión sobre el cine norteamericano, Hollywood negro, ¿no? Hay unas fotos ahí en fin, ¿no? Bueno, este lo escribe María Eugenia Fonseca Calvo de Costa Rica, que yo no sé quién sea, pero el semanario Universidad, cuando Carlos Morales era el director, hicimos un convenio que ellos nos iban a mandar el semanario y nosotros les íbamos a mandar Archipiélago, y que cuando algo nos interesaba el semanario lo publicáramos en Archipiélago dándole el crédito que fue publicado en el semanario. Y a la inversa, ¿no? Entonces una vez, yo me estaba acordando,
suplemento aquel que se llamaba Forja. La editora, que se llamaba Laura Fuentes, sacó en la portada un trabajo de un uruguayo, un artista plástico que acaba de salir en Archipiélago, ¿no? En la portada de Archipiélago, lo reprodujo en Forja, ¿no? Entonces le puso, por supuesto, ¿no? Salió en la portada de Archipiélago, el número quién sabe qué, ¿no? Entonces, lo mismo, entonces, necesitábamos algo para lo del cine, teníamos otras cosas, pero aquí hay que meter a Costa Rica, y tenía yo un suplemento del año 2012, lo tenía por ahí traspapelado, ¿no? El semanario, y me encantó el artículo ese, pues lo pusimos, ¿no? Ahora habría que buscar a esta compañera, ¿no? Para que sepa que salió en Archipiélago y darle la revista, ¿no? Es elemental, ¿no? Entonces son muchas formas, ¿no? De ir saliendo, ¿no? En el número 89 empieza, y es importantísimo, con el discurso del Papa Francisco y los movimientos populares en Bolivia. El discurso que dio ahora que fue a Bolivia, estaba Evo con él, lleno de indígenas ahí. Es un hermosísimo discurso del Papa, muy claro, ¿no? Muy hacia la justicia social, lo que trae este Papa, ¿no? Ahora, ¿no? Y termina, fíjense ustedes cómo termina. Dice a todos los campesinos, indígenas, muchos de ellos, dice, bueno, si no me han entendido bien, pásenme buena onda. Sus palabras finales del Papa, ¿no? Pásenme buena onda, ¿no? Entonces ese acercamiento al pueblo del Papa, pues es muy relevante, ¿no? Luego viene el Bolívar fílmico de Vasconcelos, de un venezolano, y la visión de los hispanos en la cultura norteamericana, de un español que vive en México, ¿no? Fíjense, es en pensamiento. Entonces ya está un argentino, el Papa, ¿no? Un venezolano y un español, ¿no? Luego en memoria hay una carta de Eduardo Galeano, obviamente ahí apenas alcanzamos a sacar, dedicarle el número. Esta carta de Eduardo Galeano es de Alejandra Adón, es una destacada intelectual ecuatoriana, hija de Jorge Enrique Adón, el gran pintor, que era íntimo amigo de Galeano. Entonces hay unas fotos de ella y su papá con Galeano, con Alejo Carpentier. Entonces, hermosísimo, porque uno ve las imágenes, ¿no? Algo muy importante en Archipiélago, la parte iconográfica. O sea, una revista de este tipo, para que no sea estudiante académica, para que la lean los 15 filósofos que hay en América Latina nada más, ¿no? O sea, que la lea toda la gente le entienda, la imagen visual es muy importante. Entonces, esas fotografías jalan, acercan, bueno, luego ya uno lee el texto, y tienen que ser textos legibles, que entendamos todos, ¿no? La gente sencilla también la entendamos, ¿no? Luego hay Heredia, ¿no? Un adelantado que hizo patria, José María Heredia, el gran cubano, ¿no? Que se fue exiliado a México y en México murió. Importantísimo precursor de Martí. Bueno, Heredia era una figura importantísima para Martí, en fin. Entonces esto lo escribe tal vez el principal especialista que hay sobre Heredia, que es Rafael Carralero, un amigo cubano, escritor, director de revistas en La Habana. Entonces vive en México hace tiempo, pero es un gran especialista en este tema. Bueno, un artículo sobre él. Luego otro, Julia de Burgos, La leyenda negra y el cántaro roto de su canto. Julia de Burgos, ¿no? De un puertorriqueño, Marcos Reyes Dávila, es una gran poeta y militante política puertorriqueña, independentista, pero eso es lo que es Archipiélago. Muchos de nosotros nos dicen, ¿quién es Julia de Burgos? Pues quién sabe quién sea Julio de Burgos, ¿no? Pero si leen Archipiélago van a ver esta figura importantísima para los puertorriqueños, ¿no? Eso es la integración cultural, nos vamos acercando a esto que es necesario conocer, ¿no? La migración cubana en Veracruz, a través de un padrón de 1864, una historiadora mexicana, Yolanda Juárez, bueno, pues, importantísima la relación de Veracruz y La Habana, ¿no? Y Cuba, ¿no? Esas migraciones, ¿no? Pues ahí lo explica, ¿no? Luego, fíjense, otro artículo también muy interesante. Auschwitz a 70 años de su liberación. Este es de Jorge Cervantes, un mexicano, médico, eminente cirujano, muy prestigiado
en México. Él entró a Archipiélagos de los fundadores porque era presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía, ¿no? Ya había sido de la Federación Mexicana de Cirugía, la Federación Latinoamericana de Cirugía Latinoamericanista, los cirujanos médicos, ¿no? Y es de los fundadores de Archipiélago. Escribió en el número 1 también eso, y aquí en el número 90 sale lo de Auschwitz porque él tenía un paciente, ha tenido pacientes en el Hospital ABC de México, el Hospital Inglés, judíos que estuvieron presos, ¿no? Entonces este de Auschwitz, con todas sus marcas aquí en los brazos, sus sellos, le empezó a platicar, son muy amigos, todas las historias, ¿no? Entonces Jorge fue a un congreso recientemente a Polonia, lo hicieron miembro de la Academia Polaca de Cirugía, fue y se fue a ver lo que el amigo le había platicado de esto en Auschwitz. Y entonces dice, oye, ¿cómo te parecerá un artículo para Archipiélago? No, pues mándalo, ¿no? Y entonces es muy bonito, con una foto de él en Auschwitz, ¿no? De Jorge, cuando fue hace poco, ¿no? Entonces, la mezcla, ¿no? De esto, pues es un mexicano hablando sobre un judío mexicanizados, ¿no? Que están, o sea, el tema de los migrantes, de nosotros, etcétera, ¿no? Bueno, ciencia y tecnología son dos científicos matemáticos, ¿no? Sucesiones, ¿podemos vivir sin ellas? Bueno, eso los científicos lo van a entender. Me costó mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, son las sucesiones, ¿no? Podemos vivir sin ellas. Los científicos luego te dicen, sí, claro, es tal. ¿No? Bueno, pues, los matemáticos, no sé, bueno, pero ahí están, ¿no? Están presentes en esto, ¿no? En letras, la importancia del ensayo para la filosofía nuestroamericana, ¿no? Ya se usa el término, ¿no? Es una entrevista de un chileno, Alex Ibarra, a Fernando Ainza, el gran uruguayo hispanizado, que fue director de publicaciones de la UNESCO mucho tiempo en París, un gran personaje, Fernando Ainza, también este amigo uruguayo, también de los casi los iniciadores de Archipiélago, ¿no? Entonces, su especialidad de Fernando siempre fue el tema de la utopía, también por eso se sumó mucho al Archipiélago, ¿no? En letras siempre hay cuento, poesía, ensayo, como este, y reseña a veces de nuestros libros, o sea, son todos los géneros literarios aparecen en letras, ¿no? Viene audiovisualidad, ¿no? Que lo mencionaba Gastón, ahí es cine principalmente, fotografía, los portafolios, y a veces ha salido radio, televisión, bueno, todo el tema de la audiovisualidad, ¿no? En las artes escénicas, teatro y danza, ¿no? Aquí escribe la directora de teatro de Casa de las Américas en Cuba, ¿no? Historias con máscaras, un viaje teatral hacia la utopía. Es un pequeño artículo con imágenes de esta obra de teatro que montaron allá, ¿no? Música, la décima, territorios históricos y sociales de una glosa posible, los decimeros, la décima, que es muy del Caribe, se lo escribe Antonio García de León de México, es muy interesante, ¿no? En humor hay una caricatura siempre o alguna babosada, esas que nos hacen reír mucho a todos, ¿no? Pero en humor no puede dejar de estar en Archipiélago, ¿no? En tradiciones, aquí es el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que alguien preguntaba de los alimentos, han salido, bueno, pues aquí en este número salieron, ¿no? La gastronomía mexicana, ¿no? En Amerindia, un entierro celtal, esos son los mayas de Chiapas, ¿no? David Polo, México, un joven. Aquí también es muy interesante, les menciono la relación de jóvenes y viejos y de todo, ¿no? O sea, la cuestión generacional es muy importante en Archipiélago, que todo el mundo esté representado, ¿no? David Polo es un muchacho que todavía no termina la carrera, es estudiante, pero es fotógrafo, trabaja con una revista también de fotografía en México y mandó esto del entierro en los indígenas celtales allá en Chiapas, en la montaña chapaneca. Entonces, muy interesantes las fotos con un pequeño texto de esto, ¿no? Entonces, para Amerindia, ¿no? Y en Afroamérica es un poema de Nancy Morejón, la gran poeta cubana, volverá, dos poemas, En la luz de un pincel. Entonces,
Ahí a veces metemos imágenes, metemos poemas, metemos textos sobre Afroamérica, ¿no? Abriendo la tercera raíz, ¿no? Es muy importante, ¿no? En Latinoamérica está una nota breve, un bicentenario de la Carta de Jamaica, ¿no? Es una, eh, poniendo lo que es, ¿no? Con algunas de las partes esenciales de este documento importantísimo de Bolívar, de los documentos fundadores de nuestra América, de nosotros, ¿no? Y luego viene un artículo de un español que está en Mérida, en México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México en retrospectiva. Y es muy interesante porque trae la historia de la UNAM de los años 20, hay cosas muy importantes, la huelga de 29 que creó la autonomía, las fotos son de esa época, ¿no? Es un libro, ¿no? Es un libro que hizo él, pero es muy interesante, ¿no? Recordar esas épocas para nosotros importantísimas, ¿no? Para todos en la UNAM, ¿no? En ambientalidad viene el espacio público en las ciudades latinoamericanas, ese lo escribió un servidor, como decimos en México. Es el espacio público, ahí medio cosas de arquitectura y urbanismo, ¿no? Que había que hacer el espacio público. Y en artes plásticas es Alamón por Alamón, de Wilson Javier Cardoso, uruguayo, un uruguayo que escribe, Alamón es el pintor y Wilson Cardoso es el amigo del pintor. Entonces estaba muy confundido porque, bueno, ¿quién escribió el texto? ¿No? Las pinturas, las imágenes son de Alamón, pero el texto, bueno, lo escribió Wilson o lo escribió el otro, bueno, ¿a quién le doy el crédito? Bueno, pues lo di a Wilson Cardoso, pero él empieza diciendo, como que entre los dos lo escribieron, pues, ¿no? Y están felices cuando supieron de esto, yo les mandé el PDF no, estaban fascinados, ¿no? Pues vieron ahí en Uruguay, ¿no? Bueno, entonces fíjense, este es el número 89 y como hemos visto, ya dijeron aquí Gastón y Eter, pues este es el proyecto Archipiélago, ¿no? Ya se concreta en este ejemplar, el número 90 está en la imprenta ya, espero que la semana que entra salga, ¿no? Pues está un poco retrasado, las batallas recientes de octubre, noviembre, diciembre, va a salir a fines de noviembre, lo cual siempre causa problemas luego, la distribución, ¿no? La revista se difunde por muchos medios, ¿no? Como este de ahora, ¿no? Estamos aquí. Bueno, pues hay muchas formas, ¿no? De difundirla, promoverla, los mensajeros de archipiélago, los que viajan, amigos que viajan, se vean revistas, las distribuyen, siempre hay gente nueva que se incorpora. Y bueno, yo los invito a todos ustedes a sumarse a este proyecto, mandar colaboraciones, recomendarla con amigos, pedirle artículos a amigos para que los manden. En fin, las instituciones, como estamos aquí, ¿verdad? La UCR, todo. Muchas gracias. Aprovechemos la oportunidad en los minutos que nos quedan, molestando un poco de la movilidad de todos. Si tienen algún comentario, pregunta. Bueno, el perfil es muy como los que estamos aquí, ¿no? Muy universitario, intelectuales, gente que lee, ¿no? Que se interesa, que le gusta, no es fácil porque creemos que se lee, pero se lee muy poco, ¿no? Realmente se lee muy poco. Los medios audiovisuales han ganado mucho, ya la gente anda más bien con sus tabletitas, sus cositas, ¿no? Entonces ya una revista en papel es difícil. Está en la web, pero no está actualizada, falta terminar de afinar, de desarrollar más eso, un poquito, ¿no? Entonces, ese público, pues profesores, estudiantes, eso hay mucho. Y los intelectuales, como estos uruguayos pintores, que son amigos de Saúl Ibargüen les dijo, entonces mandaron sus artículos, ¿no? Tienen el correo electrónico ayuda mucho, ¿no? Las redes sociales en ese sentido. Bueno, entonces van llegando colaboraciones y se va haciendo la red, se va ampliando, ¿no? Eso es más o menos.
Y sí se vende en estos lugares, las librerías, ¿no? Ha habido problemas, había un distribuidor que quebró, fueron muchos años, ¿no? Distribuía revistas, entonces quebró, tuvimos que buscar otro y ahora otro, entonces ya este nuevo pues, está más o menos colocándolas en las tiendas Sandbox, que en México son muy importantes en todo el país, ¿no? En las librerías, y nosotros las mandamos a algunas librerías importantes como la Gandhi, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, en fin, a otros lugares, ¿no? La UNAM distribuye muchas, ¿no? Se le dan 600 ejemplares, se tiran alrededor de 2000 ejemplares, es el promedio, ¿no? 2000. A veces ha habido más, ¿no? Cuando alguna vez hay 3 países que les hemos dedicado un número monográfico. El primero fue Bolivia, el segundo fue Argentina y el tercero fue Venezuela, ¿no? Entonces, con Bolivia y Argentina no pudimos, en el aspecto económico, tener apoyos, pero nos invitaban, bueno, en Argentina no, en Bolivia nos invitaron a presentarla ya con muchas dificultades, pero de Venezuela sí, el ministro de Cultura, no, y Ecuador también hemos dedicado, está en Ecuador, compraron 1000 ejemplares, bueno, pidieron 1000 ejemplares más, entonces se tiraron como 4000 ejemplares de Venezuela y también de Ecuador, o sea, se portaron muy bien ahí los ministros de Cultura, ¿no? En eso, ¿no? Y claro, se llevó a presentar Ecuador, fue un éxito, ¿no? Porque todo el número eran ecuatorianos los que publicaron, y el editorial, las imágenes, todo, ¿no? Fue importante, igual que el de Venezuela, ¿no? Entonces, esa es más o menos la cuestión de las ventas, ¿no? Sí, eso es muy importante, fíjense, y eso es sencillo. Uno de los apoyos que cuando empezamos al principio, económicamente nadie de nosotros tenía la menor idea de las cosas, porque había filósofos, historiadores, pero no había financieros, banqueros, bueno, ni siquiera administradores o contadores públicos, imagínense, el desastre, ¿no? Entonces decíamos, económicamente lo que hay que hacer es conseguir 2000 suscriptores. 2000 suscriptores van a financiar los 2000 ejemplares, ¿no? Y vamos a ponerle un precio razonable, bueno, sacamos los costos de la imprenta, el diseño, todo lo que no podíamos hacer nosotros, ¿no? Tenemos que hacer por fuera, la formación, el diseño. Pues no. Entonces conseguimos como 20, ¿no? Luego 30, luego, en fin, entonces ahora tenemos alrededor de 120, 130 suscriptores individuales. Conseguimos que la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, nos recomendó a alguien, un director, que nos compraron 500 suscripciones, que fue buenísimo, ¿no? Pero con la crisis política y la política en México, ya saben, todo el gobierno, entonces la bajaron a 200, ¿no? Entonces tenemos 200 suscripciones, bueno, pues sí, nos ayudan, ¿no? Pero no como las 500, pero se distribuye ahí. La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM tiene 15 suscripciones, hay otras que tienen 10, son las masivas que decimos, suscripciones masivas. Y luego están las individuales. Entonces hay gente, ayer que fuimos a Grecia, el amigo que tenemos, arquitecto de Grecia, me dio mis $50. Le digo, ¿y esto qué es? Dice, pues es mi suscripción que siempre te da. No, está suscrito desde que empezó Archipiélago, ¿no? Entonces, eso, bueno, la gente así, ¿no? Un gran amigo, pero... Entonces, estas suscripciones son muy importantes porque lo que le decimos a los amigos, suscriptores, es que así la revista les va a llegar a su casa, ¿no? No, pues ¿dónde lo encuentran? A veces es muy difícil, ya no está en el Sambo, ya no está en tal, ¿no? Es más cómodo y es un precio muy razonable, ¿no? Entonces, pero además les decimos, vas a quedar integrado a la red, porque hay una red en internet, ¿no? Donde está la red de suscriptores, ¿no? Es la primera línea de Archipiélago, los suscriptores, ahí están. Y entonces es muy interesante porque hay gente que está en España, hay gente en Estados Unidos, hay 3 francesitas que siguen mucho en Archipiélago y se están suscritas, ¿no? Pero hay en Bolivia, en Argentina, en todos lados hay suscriptores. Entonces cada vez que sale la revista, pues hay que hacer
los sobres, las etiquetas, todo, y luego ir al correo con todas las revistas para poner las de la Dirección General de Bibliotecas, que así ya le tocó ir a poner esas 200 revistas, pero 200 de 2 números, ya son 400 revistas, ¿no? De sobres, ¿no? Y las individuales, las suscripciones, entonces quedan ya integrados a la red. Cuando se les va a tener suscripción, se les manda una cartita, ¿no? Este es el, próximamente se acabará su suscripción, si quiere usted. Entonces, y ya se facilitan mucho las transferencias bancarias, ya no es como antes, ¿no? Ya no hay que mandar cheque, entonces se facilita, ¿no? Eso es bueno, ¿no?